proyecto de descarga de capacitores en motores eléctricos. Nuestro equipo está conformado por Puchis, Nico, servidor Damián, Hassan, Jerry y Eugenio. Así que, siguiente. Pues bueno, nuestra introducción es más que nada plantear el problema. Este proyecto estudia cómo funcionan los capacitores y supercapacitores, específicamente en modelos de circuitos RC. Mediante experimentos, circuitos, observamos pues cómo funcionan, cómo se grafican y utilizamos resistencias, motores, Arduino para ver el uso que tiene la electrónica y pues, a ver si su uso teórico se puede ser reflejado en uso práctico, que fue el hecho de que construimos un carrito. Ok, los objetivos del reto. Primero, nuestro primer objetivo del reto fue cómo funciona el supercapacitor, cómo funciona, cómo se carga, cómo se descarga, cómo está involucrado el Tao ahí con la resistencia por el capacitor, y también es compararlos con cómo los utilizan en la industria, pues. Y también el objetivo que tienen aquí es cómo nosotros podemos poner en práctica nuestras habilidades, cómo podemos empezar a hacer estos circuitos, y así podemos ver cómo un carrito se puede mover. Bueno, los conceptos claves de nuestro carrito, de este proyecto, fue el capacitor, como explicaron, es donde se almacena toda la energía y así para poder ser disparada toda la energía a la capacitancia, que es donde aquí se lleva y es la carga, es su concepto, pues. En la descarga exponencial se indica al principio que la carga es rápida. Perdón. Es de la carga que esto conforme el tiempo das cuenta, tú lo cargas el capacitor y de ese capacitor cuando lo tienes cargado y lo suelta energía se va a disminuir todo, no de golpe, bueno, de golpe, pero no lo vamos a poder ver en ese cierto tiempo, y la ley de Ohm es la fórmula que establece la relación entre la tensión y la corriente. Y bueno, la aplicación de los supercapacitores en el día a día, uno es el transporte público, que es en autobuses o en trenes eléctricos, para almacenar su energía y poder utilizarla en la aceleración, que es cuando más se gasta energía. En los dispositivos médicos, que funcionan como respaldos de energía. En las redes eléctricas, que ayudan a estabilizar la corriente de sistemas de energía renovables. En drones y robótica, que permiten como estabilizar y para hacer descargas rápidas de energía y hacer movimientos más precisos, y en sistemas de audio que proporcionan potencia rápida en los amplificadores para mejorar la calidad del sonido. Bueno, aquí tenemos el diseño del circuito que hicimos con el robot que tenemos acá. Fue hecho con dos baterías de 9 volts aquí conectadas en serie. Una batería iba a un switch, que este switch, su principal función era poder cargar los capacitores. Estos conectados cada uno con sus resistencias equivalentes. La energía pasaba por aquí, por el switch, y la desplegaba a cada uno de los capacitores. Esos capacitores después podían sacar toda su energía y mandarlo al segundo switch. Este segundo switch era el que iba conectado directamente al motor que usamos. Este motor es de 6 ohms y es el cual nos ayudaba a que girara la rueda. Luego, por este lado teníamos la otra pila que estaba conectado a la tierra, que sería el negativo de los capacitores. Estos iban conectados directamente al voltaje negativo, y igual con el motor. El motor, su negativo iba conectado directamente a la pila. Estas estarían en serie, ya que nada más hay un camino en el que podría llegar la energía positiva a este capacitor, ya que pasa por luego de como toda esta se carga igual, pasaría por igual, se carga igual, y pasaría finalmente por y ya la energía pasaría por cada uno de los cables a este switch, y el cual nos ayuda a tirar la energía que tienen los capacitores en el momento que queramos, ya que lo prendemos y ahí es cuando ya se descarga toda la energía hacia el motor y hace que la rueda gire.
Bueno, el desarrollo de nuestro proyecto fue ensamblar un circuito, cargar un capacitor, medir su voltaje, descargarlo a través de un motor, y luego registrar todas las variaciones, analizar la curva de descarga y eso repetirlo con diferentes capacitores y resistencias. Aquí pues es importante usar esta fórmula, pues, la del Tau RC, que es básicamente lo que vamos a ver en la siguiente slide, que la capacitancia, pues ya teníamos los capacitores, eran específicos y eran 3, entonces eso no lo podemos cambiar, y el Tau y la resistencia viene siendo la del motor, que al no poder conseguir el motor de 60 ohms y tener uno de 6 ohms, la descarga era mucho más rápida, por lo cual, ahí viene lo que lo vamos a explicar. Pues bueno, análisis de los datos. Los datos mostraron que el voltaje bajó de forma gradual, así, como se esperaba. Y estas son las simulaciones que hicimos de MATLAB. Confirmó que el modelo era correcto y que el capacitor estaba funcionando. Se descargaba conforme al tiempo. Aquí tenemos dos gráficas de dos diferentes capacitores. Podemos ver que son diferentes. Este tiene una bajada gradual, bueno, exponencial se puede decir, y esta básicamente se torna a cero inmediatamente. La diferencia que pasa aquí es que al ser la resistencia del motor tan baja, el golpe de energía cuando baja es casi instantáneo. Entonces, ¿qué hicimos para solucionar esto? Entre esta y esta gráfica, para poder tener un poco más de energía, pues tuvimos que duplicar el voltaje, que era dentro de las medidas, que podemos tener hasta 27 volts. Entonces, en lugar de tener una batería de 9 volts, conectamos dos en serie para tener 18, y esto nos hizo un efecto en el que pues la poca energía que teníamos la pudiéramos distribuir de una manera más fuerte y más extendida, ya que pues, el tiempo no cambia mucho, pero la cantidad de energía sí. Y empieza a de la fórmula de Tau es igual a RC. Pues sí. Ok, para la conclusión, ¿me puedo prestar el carrito? Sí. Quiero explicar. Voy a explicar un poco sobre cómo armamos el chasis del auto. Nosotros utilizamos un invento de la ingeniería que nos ayudó demasiado, ya que es eficiente, es resistente y es demasiado buena y eficaz. O sea, usamos Legos para armar el chasis. Está muy fácil. Tiene dos rieles que se conecta. Uno se conecta con el motor y con la llanta. Es un auto de 3 llantas. Las llantas traseras no provocan nada de energía, solo están ahí. Esto significa que nuestro auto es de tracción delantera. Y creo que se quitó. Si quieres, ahorita lo vemos Okay. en la demostración. Y pues en conclusión, creo que tuvimos bastante reto al construir el auto, ya que como solo podemos utilizar un motor, no sabemos cómo diseñar este auto. Al final logramos hacerlo, aunque nuestro carro no avance tanto debido a nuestro pequeño motor de 6 ohms. Creo que logra una buena función. Muy bien. Y gracias, profe. Estamos en tiempo. Vamos a pasar la sesión de las preguntas. Me gustó la parte de la presentación. Expresaron ahí de los fundamentos que se trabajó. Yo les recomendaría incluir fórmulas, cuáles son las fórmulas para carga y una gráfica, cómo se comporta. Vimos la de descarga, sí. ¿Cuál es la fórmula de descarga? Ya está la gráfica, la fórmula, ponerla ahí, para que quede un poco más expresado en cuestiones de fundamentos, ya sea de física o de matemáticas. Si hay algo, no sé, la ecuación que utilizaron para graficar a través del tiempo, es una ecuación diferencial, cómo la resolvieron y con MATLAB, cómo la graficaron. Okay. Insisto, aún así me gustó su presentación. Respecto al prototipo, se había solicitado un motor de doble eje. Con todos los impedimentos que no fue exclusivo de ustedes, todos tuvimos esa situación, no se pudo conseguir, pero aún así no fue una limitante como decir, no hago el reto porque no, tengo el motor. Se lo ingeniaron y lograron un prototipo. Les solicito un muy buen detalle, que no se detiene por el hecho de decir, tengo este impedimento, busco cómo poderlo resolver. Y la pregunta es, ¿por qué lo hicieron de 3 ruedas? Para que, pues que como el otro motorcito, bueno, tenía varios engranes, entonces hacía que las ruedas no giraran bien, y pues decidimos quitarle la otra rueda y nada más usar el puro motor. Sí, o sea, bueno, el motor que teníamos, que sí tenía, o sea, dos ejes, pero por los engranes
por lo mismo requería más energía, entonces se movía aún menos. Entonces lo que hicimos fue quitar el motor por completo y conectarlo directo, o sea, la rueda directo al motor sin ningún engrane de por medio. Entonces esto, aunque sigue con poco movimiento, sí nos ayudó a que el movimiento se pudiera ver de que al momento de prenderlo. Que fuera visible. Aparte yo también que pensaría que será la forma más eficiente porque pues es una de dos, poner uno de doble eje que tiene más resistencia y se va a mover menos, o hacer un carro de 4 llantas en el que nada más podemos tener un motor. Y al motor estar en una sola llanta, era muy probable que al momento que avanzara, si es que avanzaba, pues iba a dar vuelta porque solo una llanta se está moviendo. Entonces queríamos que el movimiento fuera lineal y que fuera equitativo de cada lado. Muy bien. Pregunta, ¿cuántos capacitores están usando? 3. 3. 3. ¿Qué pasa si le agrego un capacitor más? No pasaría nada porque pues el voltaje sería el mismo que está recibiendo y pues el voltaje se va a distribuir ahora en vez de 3 capacitores se distribuirá entre 4 capacitores y será la misma descarga. Ok. O sea, esa será la fórmula de la Tau RC, ¿no? Que sea, pues, tendrá más capa de distancia, la resistencia será la misma. Ok, pero es proporcional. Mayor Sí. capacitancia, mayor tiempo. Sí. Tau es igual a RC. Solo subiría un poco el tau, pero pues en realidad no afectaría porque nuestra Q sería la misma. ¿Sí? Porque habría más tiempo para carga y tiempo de descarga. La bronca es que le estamos agregando peso. Sí. Y vamos a Sí, ver después, ¿el peso me afecta o no me afecta? Muy bien. ¿De qué capacidad son en voltaje? ¿Son los capacitores? Son de 2200 microfarados. En voltaje. Son sí, de 50 creo. Sí. Sí, de 50 volts. 50 volts. Por lo tanto, ¿los tienen en serie o en paralelo? En serie. ¿En serie? ¿Cómo calculan cuando está en serie la capacitancia equivalente? La competencia, Uno sobre. sí, sería Uno uno sobre- sobre la inversa. uno sobre y lo suman. Ok, muy bien. Si es de 50 volts, ¿cómo podemos lograr cargarlo al máximo, que son los 50 volts? Ahorita tienen una o dos pilas ahí. Dos. De 9. Las tienen en serie, ¿no? Sí, sí, en serie. Entonces son 18 volts. Sí, 18 volts. ¿Cómo le logro meter 50? 50 volts Ujú. al capacitor. Pues necesitaron unas pilas, ¿no? Las pilas. Unas pilas. No, Las pero pilas en Pues ya serie. tengo más voltaje, pero también tienes más peso. Más peso. sí. Sí, Y sí, es son unas donde- 6 pilas más o menos. Sí, y es donde ustedes con la parte de ingeniería tienen que empezar a hacer un análisis. Le pongo más pilas para tener mayor voltaje o le quito pilas para tener menos peso y avanzar más. Sí, Esas porque son pues, las cosas que nos jugamos siempre al hacer el diseño. Y lo comento porque ahorita lo están analizando los muchachos en la parte del EcoChell Marathon. La estructura para el carro está entre acero o aluminio. Nos fuimos por aluminio, ¿por qué creen? Más Más ligero. ligero. Más ligero. Y ahora van a ver la parte de control, toda la parte de electrónica, saber qué tipos de elementos vamos a usar para almacenar más energía, que con la misma pila logre mayor eficiencia. Y casualmente, el carro que se va a armar, y eso lo hemos visto en los internacionales, son de 3 ruedas. Sí. Entonces, no andan tan mal en su diseño. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿cómo puedo medir, alguien que me haya contestado, el voltaje en un capacitor? Pues con el. ¿Cómo se llama? Multímetro. Multímetro. Ok, por ejemplo, ahorita, ¿podríamos medir si hay voltaje? Pues sí. Ahorita sí. Sí. ¿Y cómo lo miden para...? Era ponerlo, pues el positivo, En los pines así, positivo Ajá. con positivo y negativo con negativo. Ajá. Sí, o sea, con la rayita. Para identificarlo Tiene con la polaridad. rayita gris, que es el negativo. Ok, entonces, si inicialmente no tiene energía, lo tengo que energizar. Sí. Que le conecto la pila, se empieza a energizar, pero 5 tau, que es su carga máxima, ahí puedo medir el voltaje. Para una resistencia sería igual. Quiero medir los ohms de una resistencia. Pregunta, ¿tiene que estar energizado el circuito o sin energizar? Sin energizar. Sin energizar. Sí. Tengan mucho cuidado con eso porque de repente se haría corto, pues pasa la corriente, ¿no? No, es que cuando está energizada la resistencia mides voltaje. Y a veces me ha tocado alumnos que me dicen que quiero medir la resistencia
y me da tantos errores. Sí, si no hace la resistencia era una función específica del multímetro. Sí, no lo es pones. que Y sin energizar. ¿Sí? Lo desconectas y puedes medir, a menos que quieras medir voltaje. Siempre para medir voltaje tiene que estar energizado. Siempre. Muy bien, jóvenes, pues, con los puntos que comenté hace rato en su presentación para que quede complementado. Y pues los felicito, no se quedaron ahí con la espinita de decir, no tengo el motor, no puedo hacer el prototipo, lograron el prototipo. Pues vamos a verlo ahora en la demostración. Muchas gracias. Muchas gracias. Les encargo su material en la evidencia 2.